Shalom Yasharala, paz Israel, Kohala La Yahweh, Pazin Yahabushai, Bajasan Raketash, y doble honores también a los ancianos, apóstoles, maestros y obispos de GMS, la Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron sinceramente la 100% verdad de las Escrituras, entre otras cosas. Paz y bendiciones también a todos los que guardan la esperanza de ser parte de los elegidos. Tengo un video, hermanos, de un pastor, no sé realmente qué es, un erudito, eh, tocando el tema de la predestinación o los elegidos. En este video, mano, es una muestra, man, de que esta verdad está cada vez más siendo protagonista de, 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 de la conversación actual. Me refiero a las escrituras. Y dentro de las escrituras está la verdad. Pero no todo el mundo recibe la verdad, no todo el mundo recibe el Espíritu Santo para entender las cosas espirituales. ¿Ok? Y hay muchas personas que se pierden en lo políticamente correcto, de evitar lo amargo de las escrituras, para, no ofender a nadie. Pero en realidad las escrituras nos mencionan, Yahweh mismo nos enseña de que debemos de decir la verdad, cueste lo que cueste, no, sin importar lo que los demás piensan, o si eso va de acuerdo a tu propia mente o a tu manera de pensar. De hecho, en el libro de Isaías, Isaías 55 y 8 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice Yahweh, Ba'ashin Yahusha el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Entonces, como piensa el Señor, man, no tiene nada que ver con lo que actualmente es lo políticamente correcto. Porque lo que es políticamente correcto, es más, si buscamos esa palabra, o esa frase, eh, la definición de políticamente correcto es un término que describe el lenguaje, las acciones o las políticas que buscan evitar ofender o perjudicar a grupos sociales. Estas religiones, estos grupos teológicos, eruditos, lo que sea, evitan ofender, mano, o perjudicar a grupos sociales. Y el grupo social a los que tratan de perjudicar es a los no elegidos, diciendo que el Señor ha elegido un pueblo. Cuando sabemos que desde el principio Yahweh Pa'ashin Yahushua hizo un pacto con la nación de Israel. De hecho, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, el versículo 6, te dice claramente: pues tú eres un pueblo santo porque perteneces a Yahweh Ba'ashin Yahushua tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, Yahweh Ba'ashin Yahushua te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Entonces, aquí Yahweh Ba'ashin Yahushua descartó a todos los pueblos de la tierra, a todas las naciones que no son parte de la nación de Israel. Ellos no son especial para él. ¿Ven? Con eso es algo duro, mano. Es algo severo, pesado. Y si tú estás en el espíritu, lo único que va a entrar en ti es un temor para desear ser parte de la nación de Israel. Y si tienes ese temor es porque en realidad eres parte de los israelitas. Ok. Pero sin más, vamos a escuchar este video. Déjame pausar el sonido de fondo y a ver qué onda. Esa cosmovisión, doctor, por eso le digo que no puede ser colectiva la elección de Romanos 8:29. Es que Romanos 8:29, cuando dice a los que antes conoció, no está hablando de la elección de algunos para dejar fuera a otros, está hablando a los que antes conoció, está hablando de que Dios conoce de antemano quiénes serán su pueblo, no está diciendo... ¿Saben quiénes son su pueblo? Los elegidos. De hecho, hay un precepto para eso, ¿ok? No todo Israel será salvo. Déjame buscar. Acá,
Sí, Romanos 11 y 26, bien rápido. Es claro esto, hermano, ¿ok? En Romanos 11 y 26 nos dice que y entonces todo Israel será salvo. Es Romanos 9. Y el libro de Romanos es un libro muy pesado en el tema de la elección. Ok, en el tema de quiénes son los elegidos, quiénes no, a quién llamó el Señor y a quién descartó. Esto es... un momento. Sí. Romanos 9 y 8 en la Reina Valera 60. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Un momento. Sí, versículo 6, será que. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿ves? ¿Qué quiere decir eso? Que no todos son parte del pueblo de Yahweh Hashem Yahushai, no todo Israel es parte del pueblo de Yahweh Hashem Yahushai, porque no todos creen, no todos están viviendo en fe, no todos sean en modo gentil o que crecieron en las leyes, mandamientos y estatutos para darle una contextualización en los tiempos de Pablo. eh, van a ser parte de los elegidos. Ese es el pueblo. El pueblo del Señor es la elección, lo que en las escrituras se llama el Israel de Dios. Si Gálatas 6 y 16 dice que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. No, acá la vamos a decir Gálatas 6 y 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Ves? Hay un Israel de Dios que es ¿quién? Los elegidos. Los elegidos es el Israel de Dios, ¿ok? Pum, porque no todo Israel es Israel. Además, Yahweh nos dice Mateo 18 y 17. Mateo 18 y 17 dice, si aún así, esto es como tú debes de confrontar la corrección a otro creyente. Vamos a ir al punto, ustedes pueden leerlo, ¿no? Para hacer un resumen, tú vas, hablas con ese hermano, si ese hermano no te escucha, vas con otro hermano, si no te escucha con ese hermano, lo llevas a la iglesia, si no quiere escucharme, tómalo por un gentil, un pagano. Mateo 18 y 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, ¿ves? Tenlo por un pagano, como dice aquí en la NTV. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Así sea un israelita. Así esa persona sea un israelita, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, llamado negro, indio, latino. Si ellos no entienden, ven, y tómalo como un pagano. Ven, porque solamente el Israel de Dios es los que tienen fe en Yahushai. Que como este man dice, ven, que no son los que... Vamos a ponerle de nuevo. Dios de antemano los escogió dejando fuera a otros. El Señor dejó afuera a muchos, man. Ok, más, si vamos a ese precepto, Romanos 8 y 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí está hablando de los elegidos. Los que antes conoció son los que han sido predestinados a ser salvos. Ok, porque desde el principio, así como Jeremías es parte de los elegidos. Y el Jeremías, la escritura te menciona que el Señor lo llamó desde su juventud. Este es Jeremías,
1 y 5. 4. Yahweh Hashem Yahushua me dio el siguiente mensaje: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Yahweh Hashem Yahushua, su espíritu de Jeremías ya estaba predestinado desde el principio a hacer esta labor. Okay, solamente necesitaba el vehículo. Porque cuando vas también aquí en el libro cuarto de Esdras, el libro de Eclesiástico, Eclesiástico 1 y 14 pienso que es. Eclesiástico 1 y 14. Lo tengo fresco porque lo saqué hace poco. ¿What? Sí, Eclesiástico 1 y 14. El temor de Yahweh Hashem Yahushua es el principio de la sabiduría y fue creado con los fieles en el seno materno. ¿Ven? Entonces el Señor puso la sabiduría en los fieles, en los que van a creer en estas palabras, en los que van a seguir a Yahushua, donde quiera que vaya en el seno materno. Ahí lo tienes. Esos son los que antes conoció. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sí, los que son parte de los elegidos, ellos están predestinados a ser como Yahushua, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Yahushua fue el primero, hermano. Yahushua es el campeón, como está escrito, el que dirige nuestros pasos, el que va delante de nosotros. Ahora, cuando va esa palabra griega para conoció, la palabra griega para conoció es el Strong G4267, proginosko, si se dice así, proginosko. Strong's G4267, proginosko. Proginosko, ok. Y su significado es el siguiente: tener conocimiento de antemano, ¿no? Saber algo antes de que se manifieste. Conocer de antemano a los que Dios ha elegido para la salvación predestinada. ¡Pum! De la salvación está predestinada, ¿ves? Voy a traducir solamente esto de aquí. El punto 2 que dice: conocer de antemano a los que Dios eligió para salvación. Eso es a lo que se refiere Pablo. Entonces Yahweh Hashem Yahushua tiene elegidos para salvación desde el principio, ¿va? De hecho, cuando vas a Romanos 11, te habla claramente de que el Señor no está diciéndole la verdad a todas las personas. Romanos 11 y 1 y 2. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, el cual eligió desde el principio. ¿Ven? Desde el principio, antes de que todo fuera hecho, Yahweh Hashem Yahushua eligió a su propio pueblo. Es más, cuando vas a Efesios, libro de Efesios capítulo 1 y versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Mashiach Yahushua para que seamos santos e intachables a sus ojos. Entonces, aquí está hablando de todos los que pertenecen al pueblo de Israel. Porque este mensaje es exclusivo para los israelitas. Cuando vas aquí, versículo 1, Pablo, apóstol de Yahushua por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Mashiach Yahushua que están en Efeso. ¿Quién está hablando? Acá ya lo segmentó, ¿no? Segmentar. ¿Qué significa segmentar? Es cortar o partir algo en segmentos, ¿ves? Dividió. Esta carta ya está segmentada en un objetivo, en un grupo de personas que son los santos y fieles en Mashiach Yahushua. A ellos les está hablando Pablo, ¿no? Todo lo que vas a leer aquí está dirigido a ellos, ¿ok? Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Mashiach Yahushua para que seamos santos e intachables a sus ojos.
Dios, Yahweh Bashin Yahushai, decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Yahushai. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, ¿ven? Entonces, esto es predestinación y ya está escrito desde antes, hermano, ¿no? Yahweh Bashin Yahushai tiene a sus elegidos desde antes de crear el mundo, porque ellos son los primeros frutos. Entonces estábamos acá, Romanos 11:2. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo al cual eligió desde el principio. Sí, dentro de Israel hay un grupo que son la elección, los primeros frutos. Ellos son los que el Señor eligió desde el principio. Se dan cuenta de lo que dice las escrituras sobre el tema. El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Y recuerda la respuesta que Dios, él le dijo: no, tengo 7,000 más que nunca se han inclinado a Baal. Ahí está, esto es acá Pablo lo aclara. Lo mismo sucede hoy. Hoy mismo el Señor ha reservado un grupo de personas que son la elección, empezando con los 144,000, los que tienen la canción, y la gran multitud, los que vienen detrás de ellos. A ellos se refiere, dicen, porque unos cuantos del pueblo de Israel no han permanecido fieles, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos, porque tú eres fiel porque Yahweh Bashin Yahushai decidió que seas fiel. Nosotros hacemos ese trabajo porque el Señor decidió que hagamos ese trabajo, no es porque nosotros lo merezcamos. Dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Entonces la gracia es algo que hemos recibido gratis e inmerecida, sin merecerlo, porque si algo merecemos es juicio, hermano, es muerte. Versículo 7. Selagnaya dice, versículo 7. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. La mayoría de los israelitas, porque esto es esta bendición, esto de lo que estamos hablando, esta cosa nuestra, es exclusivo del pueblo de Israel. Pero la mayoría no ha encontrado la bendición que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Entonces, solamente los que Yahushai ha elegido, ellos han encontrado esta gracia, este regalo gratuito y merecido, que es entender esta verdad, ¿no? Pero el corazón de los demás fue endurecido. Entonces, Yahushai destinó a mucha gente a no recibirlo. Y eso es lo que este hombre está diciendo, que no, aunque no es así. Pero el Señor es el quien eligió, que tú no creas o tú creas. Yahweh Bashin Yahushai. Pero si la misma Biblia dice, bueno, por ejemplo, en el punto que usted dice que va a ir razonando, la Biblia dice que Dios hizo, y hay una voz activa ahí en el sujeto, ¿va? Dios es el que está haciendo, dice, de ambos pueblos uno solo. O sea, Dios es activo en la forma de hacer los pueblos, ¿me explico? Totalmente. Entonces, es su obra, es su evangelio, es el mandato que nos da a proclamar. Entonces yo le preguntaría en esta parte, si Dios es el que hace el pueblo de ambos grupos, gentiles y judíos, ¿por qué no pudiéramos decir que hay una exclusión porque Dios es el que está haciendo? Porque la Biblia no lo dice. Claro que sí, mano, lo acabamos de leer. Acabamos de leer en Romanos 11, dijo Martí hablando, sí. Acabamos de leer en Romanos 11 que el Señor descartó algunos del pueblo de Israel. La mayoría del pueblo de Israel los descartó. Es más, si vas aquí, a ver si podemos encontrar esto. Cuarto de Esdras 8:1.
Cuarto de Esdras 8:1 dice: y él me respondió diciendo: el Altísimo ha hecho este mundo para muchos, ¿no? Este mundo de pecado, de muerte, de corrupción, de maldad, de aflicción, de angustia. Este mundo es para muchos, pero el mundo venidero para pocos. Entonces el mundo que viene es para pocos, ¿ven? ¿Quiénes son esos pocos? Los que el Señor ha elegido. ¿Ven? Los que sí han encontrado el favor de Dios que tanto busca todo el mundo. Cuando hablo del mundo me refiero al cosmos. Dice: te diré una semejanza, Esdras. Ese es el punto. Ese es el punto. En versículo 1, cuarto de Esdras 8:1. Entonces el Señor está diciéndome claramente que Él ha elegido a pocos para esta salvación. Entonces está haciendo una separación totalmente. Y cuando menciona de los gentiles y eso, en realidad se refiere a los israelitas. ¿Ok? Porque eso está hablando de Israel. Entró en un modo gentil. Perdió su heredad y fue disperso entre las naciones. El libro de... un ejemplo de eso, primera de Pedro 1:1 dice: yo, Pedro, apóstol de Yahushua, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros, ¿ves?, en la provincia de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes son esos extranjeros? Los israelitas que viven fuera de la nación de Israel, ¿me? Como la gran mayoría de todos nosotros, que perdimos nuestra heredad, perdimos todas nuestras costumbres, nuestra cultura, fuimos dispersos entre las naciones y nos mezclamos con sus culturas, sus costumbres y sus maneras. Ellos son ese pueblo que Pablo está uniendo, porque en los tiempos de Pablo y Pedro, este evangelio, cuando fue escrito, lo que estaba sucediendo era que los extranjeros, los israelitas que vivían como extranjeros en la dispersión entre las naciones, estaban siendo acoplados nuevamente a la nación por medio de Yahushua, ¿va? Porque aquí en Ezequiel 37 nos dice Ezequiel 37:21: dales este mensaje de parte de Yahweh Hashem Yahushua, el Señor soberano: reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones, los regresaré a su propia tierra desde los lugares a donde fueron esparcidos, desde donde eran extranjeros. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos, ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos, ¿ven? Y eso lo está haciendo a través de ¿quién? A través de Yahushua. Esto es el libro de Isaías 11:13. Entonces, puedes leerlo aquí en la Reina Valera: y si disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos, Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Y Efraín representa el reino norteño, ¿ve? Y Judá representa el reino sureño. Y esto nos pasó a nosotros en los tiempos después de la muerte del rey Salomón, que el reino de Israel se partió en dos. Ok, por profecía, el Señor lo profetizó. Entonces aquí vemos claramente de quién está hablando de esta unión, de los llamados gentiles y los llamados judíos, porque el judío regresa a Judá, al reino de Judá. ¿De quién está hablando, man? De los israelitas, las 12 tribus. Oseas 1 y 10. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, se dirá: ustedes son hijos del poder viviente. Ese lugar donde es las Américas, en Estados Unidos de América, se nos dijo a nosotros, llamados negros, indios y latinos, de que no somos el pueblo, de que somos indios, somos negros, somos latinos, somos cualquier otra cosa. Pero aquí también mismo, empezando en Babilonia, se nos dijo: no, ustedes son los israelitas, por los profetas, por la voluntad de Yahweh Hashem Yahushua. Versículo 11: entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, ¿ves? Esto es lo que el Señor hizo, ¿ven? Yahushua vino a unir a Judá, a Israel, al reino norteño y al reino sureño. Elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Qué gran día será el día de Yisrael, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. Y eso aún no pasa. Aún estamos aquí en el destierro, estamos en cautiverio. Más, el hermano Yahuantan pienso que acaba de hacer un video hablando de eso.
de que aún seguimos en cautiverio. Esto aún no está sucediendo, man. ¿Ves? Y ese que está uniendo a Judá con Israel es Yahushai. Primera de Pedro 2 y 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion, y Sion representa al gobierno de los israelitas. Porque Sion en hebreo es Tasayawan, que significa un monumento, man, y es un monte. Y un monte representa significa un gobierno, man, como la cumbre del monte, ¿no? Es la punta. Es una reunión de naciones. Cuando está en la cumbre de los pueblos andinos, que son estos países de aquí de Sudamérica, es una reunión de los líderes de estos países. Entonces es una cumbre, es un gobierno, es un monte. Dice, pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora, cuando vas a esa palabra para principal piedra, sí, este es el Strong G204 Acrogneaios. Vamos a ver qué leí aquí. Strong's G204, Acragoniaios. Acragoniaios. Acrogoniaios. Esto es lo que significa. Vamos a traducirlo aquí. Dice, colocada en una esquina extrema, la piedra angular de cimentación. Vamos a traducirlo acá. Dice, perteneciente a la esquina extrema, esquina principal. Vamos a sacar un poquito más de contexto. En el léxico griego dice... sí. Porque como la piedra angular mantiene unida dos paredes, así Yahushai une como cristianos, ¿no? Los cristianos son los que creen en Yahushai. Pero no nos llamamos cristianos, porque cristiano fue un término despectivo que nos pusieron como un insulto. En un solo cuerpo dedicado a Dios, a los que antes eran judíos y gentiles, ¿okay? Al reino norteño y al reino sureño. En un solo cuerpo. Ven lo que estamos leyendo, el Señor va a unificar al reino de Israel de esa manera, ¿no? El reino norteño y el reino sureño, y ha descartado a muchos del pueblo de Israel para solamente preservar a su fruta, ¿no? A su único remanente, a sus elegidos. Ya entendiendo esa cosmovisión, doctor, por eso le digo que no puede ser colectiva la elección de Romanos 8:29. Es que Romanos 8:29, cuando dice a los que antes conoció, no está hablando de la elección de algunos. Como que no, mano, si acá dice claramente, man. Okay, a los que Dios predestinó, tener conocimiento de antemano, conocer de antemano a los que Dios eligió para salvación predestinada. ellos son los que dice antes conoció, fueron los predestinados a la salvación. ¿Ven? Que son los elegidos, mano. Ok, la predestinación, el electo está totalmente predestinado. Déjenme ver este precepto. Denme un segundo. Quiero ver si es lo que necesito. Sí, Isaías 65. Ok, vamos a darle aquí en la NTV. Isaías 65 y 8 dice, pero no los destruiría a todos, dice Jehová Shin Yahushai, ¿ves? Pero sí va a haber gente que el Señor va a destruir. Tal como ¿y cómo los destruye, hermano? No dándote la verdad. No tiene que matarte el Señor, man. El Señor te mata en vida, man. No te da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que te da vida. Y así ya estás destruido. Si no tú vives del Espíritu Santo, estás destruido. Tal como se encuentran uvas buenas en un racimo de uvas malas. Y alguien dice, no las tires todas, algunas de ellas están buenas. Asimismo,
no destruiré a todo Israel, pues aún tengo verdaderos siervos allí. Conservaré un remanente. Esa es una profecía, el Señor lo prometió, porque están predestinados desde el principio. Un remanente del pueblo de Israel y de Judá para que posea mi tierra. Aquellos a quienes yo escoja la heredarán y mis siervos vivirán allí. ¿Ves? Entonces lo que el Señor elige, predestinando desde el principio, descartando a muchos, porque muchos van a ser destruidos. Ellos son los que van a estar dentro de esta gracia inmerecida. A otros, está hablando a los que antes conoció, está hablando de de que Dios Y ahí casi lo dice, la predestinación, de eso está hablando. A su pueblo, no está diciendo que Dios de antemano los escogió dejando fuera a otros. No, que lo acabamos de leer, dejó fuera muchos. ¿Ok? Dejó fuera muchos, mano. Muchos van a ser destruidos. Pero si la misma Biblia dice, bueno, por ejemplo, en el punto que usted dice que va a ir razonando, la Biblia dice que Dios hizo, y hay una voz activa ahí en el sujeto, ¿va? Dios es el que está haciendo, dice, de ambos pueblos uno solo. O sea, Dios es activo en la forma de hacer los pueblos, ¿me explico? Totalmente, entonces, es su obra, es su evangelio, es el mandato que nos da a proclamar. Ajá. Entonces yo le preguntaría en esta parte, si Dios es el que hace el pueblo de ambos grupos, gentiles y judíos, ¿por qué no pudiéramos decir que hay una exclusión porque Dios es el que está haciendo? Porque la Biblia no lo dice, porque la Biblia sí dice que es para todo aquel que cree. ¿Quiénes son los que creen, mano? Los que Dios quiere que crean. No todos están destinados a creer, hermano. Oye, ahí está, Romanos 11 otra vez. Romanos 11 y 8, como dicen las escrituras. Vamos a poner aquí como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. ¿Quién hizo esto? Yahweh Pa'ashin Yahushai. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierte en una trampa. ¿Y qué es la mesa de abundancia? Las escrituras. Esta palabra, mano, esta palabra es la comida. Un engaño que los lleva a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre, ¿ves? Yahweh Pa'ashin Yahushai ha elegido a algunos para salvación y ha elegido a otros para ser destruido. Hay un precepto en eso. En Isaías 45. Isaías 45. Y todo eso lo evitan porque para ellos no es políticamente correcto, man. Es como que, oh, man, este es algo severo y duro. Este es el Dios de la Biblia, mano, tan duro, descartó a mucha gente. Sí, es así. Isaías 45:9. Hay de que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Diré el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? ¿Ven? Yahweh Pa'ashin Yahushai está aquí criticando a los que dicen, ¿por qué el Señor no eligió a ese hermano? ¿Por qué el Señor está descartando gente, Porque sí trabaja Yahweh Pa'ashin Yahushai, Por eso debemos de temerlo, man. ¿Ven? Pero estos cristianos no entienden ni pincho, mano. Ellos piensan que es para todos. Pero creer es una capacidad del Espíritu Santo, man. No, tú no crees porque quieres creer, man. Es el Espíritu Santo que el Señor te ha puesto para que tú creas a la fuerza, quieras o no. Si tienes el Espíritu Santo vas a creer. Si no, pues, ni modo. Ahora el Señor te va a juzgar por eso también. Ok, pero con eso, hermanos, una breve lección. Espero que haya sido edificante. Kajalay Allah. Yahweh Pa'ashin Yahushai Pa'ashin Rakadash. Doble honores a los apóstoles de GMS. Shalom.